Durante más de 1000 años, el cristianismo permaneció unido bajo una sola fe. Pero una sola palabra añadida a un credo, un enfrentamiento sobre la autoridad y una cruzada que salió terriblemente mal, rompieron esa unidad para siempre. ¿Cómo se fracturó la única iglesia fundada por Cristo mismo en dos ramas? El catolicismo y la ortodoxia. ¿Fue esta división inevitable o podría haberse evitado? Desde disputas teológicas hasta traiciones políticas, el gran cisma de 1054 fue más que un simple desacuerdo. Fue una batalla por el alma de la iglesia. ¿Qué ocurrió realmente? La respuesta podría desafiar todo lo que creías saber. Durante más de 1000 años, el cristianismo se sostuvo como una fe unificada, ligada por una creencia compartida en Cristo y en las enseñanzas de los apóstoles. Pero una sola palabra añadida a un credo, una disputa sobre la autoridad y una cruzada que se volvió contra los propios cristianos destruyeron esa unidad para siempre. ¿Cómo se fracturó la única iglesia fundada por Cristo mismo en dos ramas? ¿El catolicismo y la ortodoxia? ¿Fue esta división inevitable o podría haberse evitado? Para entender el gran cisma de 1054, primero debemos explorar cómo se construyó esta unidad y por qué era tan esencial para la iglesia primitiva. Al principio, el cristianismo no era una institución fragmentada, sino un cuerpo único y cohesionado, estructurado en torno a un claro sentido del orden divino. Los discípulos de Cristo difundieron sus enseñanzas por todo el Imperio Romano, formando iglesias locales gobernadas por obispos. Estos obispos eran considerados sucesores de los apóstoles, encargados de preservar la fe y guiar a sus comunidades conforme a las enseñanzas de Cristo. Con el tiempo, 5 grandes centros del cristianismo, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, emergieron como los más influyentes, formando lo que se conoció como la Pentarquía. Cada uno de estos patriarcados tenía una importancia religiosa e histórica significativa. Jerusalén era la cuna de la fe, el lugar donde Cristo fue crucificado y resucitó. Antioquía fue donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez. Alejandría se convirtió en un centro de erudición teológica, mientras que Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano, ganó prominencia a medida que el cristianismo se expandía hacia el este. Roma, sin embargo, ocupaba una posición única, ya que se creía que era la ciudad donde fueron martirizados Pedro y Pablo. Como Pedro era considerado la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, Mateo 16:18, el obispo de Roma era visto con especial reverencia. A pesar de las diferencias culturales y geográficas, la iglesia permanecía unida bajo un credo común, una doctrina compartida y la tradición apostólica. Cuando surgían disputas teológicas, los obispos se reunían en concilios ecuménicos para garantizar que la doctrina permaneciera pura. Estos concilios, como el Concilio de Nicea, año 325, y el Concilio de Constantinopla, año 381, establecieron las creencias fundamentales del cristianismo, incluyendo la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo. La Iglesia se veía a sí misma como un solo cuerpo, reflejando la oración de Cristo en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Sin embargo, comenzaron a aparecer grietas en esta unidad. Aunque todos los obispos eran considerados iguales en autoridad dentro de sus propias regiones, surgieron tensiones respecto al papel del obispo de Roma. La Iglesia Occidental veía al Papa como la autoridad suprema sobre todos los cristianos, mientras que la Iglesia Oriental lo consideraba el primero entre iguales, respetado pero sin poder sobre la totalidad de la Iglesia. Las diferencias culturales entre el mundo de habla griega en el este y el mundo de habla latina en el oeste también crecieron, dando forma a perspectivas y prácticas teológicas distintas. A pesar de estas diferencias, durante siglos la Iglesia permaneció unida en fe y misión. Sobrevivió a oleadas de persecución, al colapso del Imperio Romano de Occidente y a desafíos internos. Pero bajo esta aparente unidad, los conflictos no resueltos seguían latentes. ¿Estaba la Iglesia destinada a dividirse? ¿O los lazos de la fe habrían sido lo suficientemente fuertes como para evitarlo? Para responder a estas preguntas, debemos examinar las tensiones que lentamente erosionaron la unidad.
culminando en el momento que cambió la historia del cristianismo para siempre. Durante siglos, la Iglesia cristiana se mantuvo como un cuerpo unificado, ligado por una doctrina compartida, la tradición apostólica y una estructura que reflejaba el orden divino. Los 5 grandes patriarcados, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, trabajaban juntos para preservar la fe, resolviendo disputas mediante concilios ecuménicos. Sin embargo, bajo esta unidad, poco a poco surgieron tensiones, especialmente en torno al papel del obispo de Roma. Mientras que Occidente lo veía como la autoridad suprema, Oriente lo consideraba solo el primero entre iguales. Esta creciente división, junto con diferencias culturales y políticas, preparó el escenario para la disputa teológica que se convertiría en una de las mayores causas del cisma, la controversia del filioque. En el centro de esta disputa había una sola frase, filioque, que significa «y del Hijo». El credo niceno-constantinopolitano original, establecido en el año 381, declaraba que el Espíritu Santo procede del Padre, ex patre procedit. Esta redacción estaba en línea con las enseñanzas de los padres de la Iglesia primitiva, especialmente de la tradición oriental, que enfatizaban que solo el Padre era la fuente, monarquía de la Trinidad. Sin embargo, en Occidente, el pensamiento teológico fue influenciado profundamente por San Agustín de Hipona, quien argumentó que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Para reforzar esta idea y combatir herejías que cuestionaban la divinidad de Cristo, en algunas iglesias occidentales se añadió la frase «y del Hijo», filioque, al credo, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ex patre filioque procedit. Aunque inicialmente fue una adición regional, el filioque se extendió por el mundo de habla latina y fue finalmente aceptado por la Iglesia de Roma. Sin embargo, las iglesias orientales nunca estuvieron de acuerdo con este cambio. Para ellas, alterar el decreto de un concilio ecuménico sin acuerdo universal no solo era inapropiado, sino también una peligrosa innovación teológica. La Iglesia Ortodoxa Oriental se opuso al filioque por 2 razones principales. Preocupación teológica. Los ortodoxos creían que el filioque distorsionaba la Trinidad al asignarle al Hijo un papel que solo correspondía al Padre. Si tanto el Padre como el Hijo fueran la fuente del Espíritu Santo, los roles distintivos dentro de la Trinidad se verían difuminados, contradiciendo las enseñanzas de la Iglesia primitiva. Cuestión de autoridad. Los ortodoxos también objetaban la forma en que se hizo el cambio. Argumentaban que ningún obispo, incluido el Papa, tenía la autoridad para modificar un credo establecido por un concilio ecuménico. Solo un nuevo concilio que representara a toda la Iglesia podría tomar tal decisión. Este desacuerdo fue más que una simple disputa teológica. Se convirtió en un símbolo de la creciente división entre Oriente y Occidente. Para los ortodoxos, el filioque representaba la creciente tendencia de la Iglesia romana a actuar de manera unilateral, ignorando el gobierno tradicional basado en concilios ecuménicos. Para los católicos, la oposición al filioque parecía un rechazo innecesario de una doctrina que reforzaba la unidad de la Trinidad. Para el siglo IX, las tensiones en torno al filioque ya habían provocado conflictos entre Roma y Constantinopla. El patriarca de Constantinopla, Focio I, denunció la adición como herética, marcando una de las primeras disputas formales importantes entre Oriente y Occidente. Aunque se lograron reconciliaciones temporales, el problema nunca se resolvió completamente, dejando una profunda desconfianza entre ambas iglesias. Esta disputa teológica, combinada con el creciente debate sobre la autoridad papal, preparó el escenario para el punto de quiebre definitivo. La pregunta seguía en el aire. ¿Podría la unidad de la Iglesia sobrevivir? ¿O las diferencias eran ya demasiado grandes para repararse? La respuesta llegó en el año 1054, con un evento que cambiaría la historia del cristianismo para siempre: el ascenso de la autoridad papal y la resistencia oriental. Durante siglos, el cristianismo permaneció unido, basado en los cimientos de la tradición apostólica y una fe compartida. Sin embargo, disputas teológicas como la controversia del filioque comenzaron a fracturar esa unidad. Para Oriente, la adición unilateral del filioque era una peligrosa innovación que violaba tanto la teología como la autoridad de los concilios ecuménicos.
Para Occidente, bajo la creciente influencia del Papa, el cambio era necesario para clarificar la doctrina. Este debate sobre la autoridad teológica reveló un conflicto aún mayor: la lucha por el poder dentro de la Iglesia. ¿Era el obispo de Roma el líder supremo del cristianismo o simplemente el primero entre iguales? Esta cuestión pronto se convertiría en el eje central del gran cisma de 1054. Desde los primeros días del cristianismo, los obispos dirigían sus iglesias locales sin que ninguno tuviera una autoridad absoluta. Sin embargo, Roma, como la ciudad donde fueron martirizados Pedro y Pablo, ocupaba un lugar especial en la tradición cristiana. Con el tiempo, los obispos de Roma, conocidos como papas, afirmaron que Pedro era la roca sobre la que Cristo había edificado su iglesia. Mateo 16:18. Basándose en esta creencia, argumentaron que el Papa, como sucesor de Pedro, tenía jurisdicción universal sobre todos los cristianos. Aunque la Iglesia Oriental respetaba la autoridad de Roma, sostenía que todos los obispos eran iguales en su gobierno, siguiendo el modelo conciliar, en el que las grandes decisiones se tomaban colectivamente en concilios ecuménicos. Los patriarcas orientales, especialmente el patriarca de Constantinopla, rechazaban la idea de que el Papa tuviera el poder de tomar decisiones doctrinales para toda la Iglesia. Las tensiones aumentaron cuando el Concilio de Calcedonia, año 451, otorgó privilegios especiales al patriarca de Constantinopla, declarando que, al ser la nueva Roma, debía tener el mismo estatus que el Papa en cuestiones de gobierno eclesiástico. Los papas de Roma se opusieron enérgicamente a esta decisión, viéndola como un desafío a su primacía. Las divisiones políticas profundizan la brecha. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 creó aún más diferencias entre Oriente y Occidente. En Occidente, sin un emperador que proporcionara estabilidad, el Papa se convirtió en un líder tanto espiritual como político. El papado creció en poder, estableciendo alianzas con gobernantes occidentales y asumiendo el control del gobierno de la Iglesia. En Oriente, sin embargo, el emperador bizantino siguió siendo una figura dominante en los asuntos religiosos, con el patriarca de Constantinopla estrechamente vinculado a la autoridad imperial. Este sistema de cesaropapismo, la fusión entre Iglesia y Estado, era completamente distinto al de Occidente, donde el Papa actuaba con independencia de los gobernantes seculares. Estas diferencias en el gobierno eclesiástico hicieron que la cooperación fuera cada vez más difícil. El punto de ruptura, el cisma de 1054. Para el siglo XI, la tensión entre Oriente y Occidente había alcanzado un punto crítico. En el año 1054, el Papa León IX envió una delegación encabezada por el cardenal Humberto a Constantinopla para exigir que la Iglesia Oriental reconociera la supremacía papal. El patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, se negó rotundamente. En respuesta, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, excomulgando a Cerulario y a toda la Iglesia Oriental. En represalia, Cerulario excomulgó a la delegación papal. Si bien ninguno de los dos bandos pretendía que esta ruptura fuera permanente, el gran cisma había comenzado. De la noche a la mañana, el mundo cristiano quedó dividido en dos ramas: la Iglesia Católica Romana, bajo la autoridad del Papa, con el poder centralizado en Roma; la Iglesia Ortodoxa Oriental, que mantenía un modelo conciliar, con el patriarca de Constantinopla como primero entre iguales. Esta separación no fue solo teológica, también fue política, cultural y profundamente personal. La cuestión de la autoridad había destrozado la unidad de la cristiandad, pero la división no terminó ahí. En los siglos siguientes, la hostilidad solo creció, alcanzando un clímax trágico en el año 1204, cuando los caballeros cristianos, en lugar de luchar contra los musulmanes, se volvieron contra sus propios hermanos en la fe y cometieron una de las mayores traiciones de la historia cristiana: el saqueo de Constantinopla. El conflicto se convierte en violencia durante siglos. Las tensiones entre las iglesias de Oriente y Occidente se habían mantenido latentes, alimentadas por disputas teológicas y luchas de poder. La controversia del Filioque había expuesto una diferencia fundamental en la forma en que ambas iglesias entendían la Trinidad, mientras que el debate sobre la supremacía papal había destruido la unidad que una vez definió al cristianismo. Cuando el Papa León IX
y el patriarca Miguel Cerulario intercambiaron excomuniones en 1054, la división se hizo oficial. Pero aunque el gran cisma fue un momento decisivo, no hizo que ambas partes fueran irreconciliables de inmediato. Lo que verdaderamente selló la separación no fue solo la doctrina o la autoridad, sino la sangre derramada. Las tensiones entre Oriente y Occidente alcanzaron su punto más devastador en 1204, cuando los caballeros cristianos, bajo la bandera de la Cuarta Cruzada, en lugar de dirigirse a Tierra Santa, saquearon Constantinopla, destruyendo iglesias, robando reliquias y humillando a la Iglesia ortodoxa. Este acto de traición no solo consolidó la ruptura entre ambas iglesias, sino que dejó cicatrices profundas que aún perduran en la memoria cristiana. A pesar de los esfuerzos modernos por la reconciliación, el gran cisma y sus consecuencias siguen siendo un recordatorio de cómo las luchas por el poder y la política pueden dividir incluso a la fe más unificada. La Cuarta Cruzada, de la cooperación a la traición. Los cruzados que partieron bajo la bandera de la cruz cometieron un acto impensable. Atacaron y saquearon Constantinopla, la ciudad más grandiosa de la cristiandad oriental. Las cruzadas comenzaron como un esfuerzo por recuperar Tierra Santa del control musulmán. Cuando se lanzó la primera cruzada, 1096-1099, por un breve tiempo reunió a las iglesias de Oriente y Occidente. El emperador bizantino, Alejo I Comneno, solicitó ayuda militar al Papa para hacer retroceder a las fuerzas turcas invasoras. El Papa Urbano II, viendo una oportunidad para extender la influencia papal, convocó a los caballeros occidentales a luchar por la cristiandad. Aunque las tensiones persistían, esta cooperación inicial demostró que la unidad aún era posible. Sin embargo, a medida que se desarrollaban las cruzadas posteriores, la desconfianza entre Oriente y Occidente se profundizó. Los cruzados occidentales, impulsados por ambiciones territoriales, chocaban con frecuencia con sus aliados bizantinos. Una gran traición ocurrió en 1098, cuando los cruzados capturaron Antioquía, una ciudad bizantina, pero se negaron a devolverla al Imperio Oriental. Este acto de engaño sembró la desconfianza, que no haría más que crecer en las décadas siguientes. La Cuarta Cruzada, una catástrofe cristiana, 1204. Para el momento de la Cuarta Cruzada, 1202-4, las relaciones entre las dos iglesias ya eran frágiles. El objetivo original de esta cruzada era recuperar Jerusalén, pero la expedición se desvió rápidamente de su curso. Atrapados en deudas financieras, los cruzados tomaron una decisión impactante. En lugar de luchar contra los musulmanes, fueron persuadidos de atacar la propia Constantinopla. En abril de 1204, los caballeros católicos asaltaron la capital bizantina. No fue solo una conquista militar, sino una masacre. Los cruzados saquearon iglesias, incendiaron hogares y profanaron reliquias sagradas. La majestuosa Hagia Sofía, el corazón de la ortodoxia oriental, fue saqueada. Incontables tesoros, incluidas reliquias sagradas, fueron robados y trasladados a Occidente, donde muchos permanecen en iglesias católicas hasta el día de hoy. Mujeres fueron ultrajadas, monasterios destruidos y la mayor ciudad cristiana de Oriente quedó en ruinas. Todo a manos de cristianos. El papa de la época, Inocencio III, condenó el ataque, pero para entonces el daño ya era irreversible. El imperio bizantino quedó devastado y durante casi 60 años, Constantinopla fue gobernada por un régimen católico latino. Para la Iglesia Ortodoxa, este evento fue la máxima traición, una clara señal de que Roma ya no buscaba la unidad, sino la dominación. Una herida permanente. El saqueo de Constantinopla selló la división entre el catolicismo y la ortodoxia. Mientras que las disputas teológicas del pasado habían sido graves, aún podrían haberse resuelto mediante el diálogo. Pero la sangre derramada en 1204 creó una herida que nunca sanaría por completo. Cualquier esperanza de reconciliación fue destruida. Incluso cuando los bizantinos recuperaron Constantinopla en 1261, la ciudad nunca volvió a ser la misma. La confianza entre Oriente y Occidente se había roto. Para los ortodoxos, el recuerdo de 1204 se convirtió en el símbolo definitivo de la traición occidental, una prueba de que Roma nunca podría volver a ser digna de confianza. Una división que perdura.
Han pasado siglos desde la Cuarta Cruzada, pero el impacto de 1204 aún persiste. Hasta el día de hoy, muchos cristianos ortodoxos consideran el saqueo de Constantinopla como uno de los mayores obstáculos para la reunificación con Roma. Aunque los papas modernos han pedido perdón por los errores del pasado, las cicatrices permanecen. El gran cisma de 1054 puede haber sido la división oficial, pero las cruzadas aseguraron que la unidad nunca podría restaurarse. Lo que comenzó como un desacuerdo teológico se convirtió en una fractura permanente, cimentada por la guerra, la traición y la devastación. El mundo cristiano ya no era uno solo, y aún hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Pueden sanarse alguna vez las heridas de la historia? ¿O está la separación entre el catolicismo y la ortodoxia destinada a durar para siempre? Las divisiones doctrinales después del cisma. Durante siglos, las tensiones entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana se profundizaron. El gran cisma de 1054 las había separado formalmente, y la Cuarta Cruzada de 1204 destruyó la confianza, dejando una herida abierta. El saqueo de Constantinopla por los cruzados católicos aseguró que la unidad no se restauraría fácilmente. Pero incluso después de estos eventos, la brecha entre Oriente y Occidente siguió creciendo, no solo en lo político, sino también en lo teológico. La Iglesia Católica desarrolló nuevas doctrinas que los ortodoxos se negaron a aceptar, consolidando la separación entre ambas tradiciones. Con el tiempo, las diferencias teológicas se hicieron más marcadas. Entre ellas, surgieron tres cuestiones fundamentales: la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción, la doctrina del purgatorio. 1. La infalibilidad papal. ¿Quién tiene la autoridad? La cuestión de la autoridad papal ya era un punto de conflicto antes del cisma, pero después de la separación, la Iglesia Católica reforzó su posición. En 1870, el Concilio Vaticano I declaró oficialmente la doctrina de la infalibilidad papal, estableciendo que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre asuntos de fe y moral, está protegido de error. Para los católicos, esta doctrina era una salvaguarda contra la corrupción doctrinal. Los ortodoxos rechazaron enérgicamente esta enseñanza, creyendo que ningún obispo, incluido el Papa, debía tener una autoridad sin control. En su lugar, defendieron la tradición de que las decisiones de la Iglesia debían tomarse colectivamente en concilios ecuménicos. Las doctrinas divisorias después del cisma. Tras la separación, la Iglesia Católica centralizó cada vez más su autoridad bajo el Papa, mientras que la Iglesia Ortodoxa mantuvo su modelo conciliar, en el cual las decisiones eclesiásticas se tomaban de manera colectiva a través de concilios ecuménicos. Con el tiempo, las diferencias teológicas se hicieron más evidentes. Entre ellas, tres cuestiones principales se convirtieron en puntos de división. 1. La infalibilidad papal. ¿Quién tiene la autoridad? Desde antes del cisma, la cuestión de la autoridad del Papa ya era un tema de disputa. Sin embargo, después de la separación, la Iglesia Católica reafirmó su posición. En 1870, el Concilio Vaticano I declaró oficialmente la doctrina de la infalibilidad papal, estableciendo que el Papa, cuando habla ex cátedra sobre asuntos de fe y moral, está protegido del error. Para los católicos, esta doctrina sirve como una salvaguarda contra la corrupción doctrinal. Los ortodoxos rechazaron firmemente esta enseñanza, argumentando que ningún obispo, incluido el Papa, debería tener una autoridad absoluta sin control. En su lugar, defienden la tradición de que la doctrina debe ser decidida colectivamente en concilios ecuménicos, como se hacía en la Iglesia primitiva. 2. La Inmaculada Concepción. Una diferente visión de María. En 1854, la Iglesia Católica proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia de que María fue concebida sin pecado original. Los católicos sostienen que esto era necesario para que ella pudiera ser un recipiente puro para Cristo. Los ortodoxos no aceptan esta doctrina, ya que su comprensión del pecado difiere de la visión católica. Veneran a María como la Theotokos, Madre de Dios, pero creen que ella, al igual que todos los seres humanos, fue purificada por la gracia de Dios en lugar de haber nacido sin pecado original. 3. El purgatorio. Diferentes perspectivas sobre la vida.
Después de la muerte, la Iglesia Católica desarrolló la doctrina del purgatorio, según la cual existe un estado de purificación donde las almas deben ser limpiadas de sus pecados antes de entrar en el cielo. Además, enseña que las oraciones y las indulgencias pueden acortar el tiempo que una persona pasa en el purgatorio. Los ortodoxos rechazan esta idea, argumentando que la vida después de la muerte no es un lugar de purificación mediante el sufrimiento, sino un estado en el que las almas experimentan comunión con Dios o separación de Él. Aunque los ortodoxos también oran por los difuntos, no creen en un estado intermedio como el purgatorio, una brecha creciente. Estas diferencias teológicas ampliaron aún más la brecha entre el catolicismo y la ortodoxia. Los ortodoxos se veían a sí mismos como guardianes de la fe cristiana primitiva, mientras que los católicos creían en la autoridad del Papa para definir la doctrina para todos los cristianos. A pesar de ello, ambas iglesias seguían compartiendo creencias fundamentales: la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, los 7 concilios ecuménicos y la importancia de la tradición apostólica. Sin embargo, sus crecientes diferencias hicieron que la reconciliación fuera cada vez más difícil. El camino hacia la reconciliación. A lo largo de los siglos, se han hecho esfuerzos por restablecer el diálogo entre ambas iglesias. Sin embargo, siglos de conflictos, disputas teológicas y desconfianza mutua siguen siendo grandes obstáculos. La pregunta sigue latente: ¿puede la unidad ser restaurada alguna vez o la separación se ha vuelto permanente? Durante siglos, los desacuerdos teológicos y las traiciones políticas ampliaron la brecha entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El Gran Cisma de 1054 las había dividido formalmente, y el saqueo de Constantinopla en 1204 solidificó la hostilidad. Con el tiempo, diferencias doctrinales como la infalibilidad papal, la Inmaculada Concepción y el purgatorio profundizaron aún más la separación. A pesar de compartir raíces en la tradición apostólica, ambas iglesias se convirtieron en entidades distintas, cada una afirmando ser la auténtica portadora de la verdadera fe. Sin embargo, aunque los siglos de separación han endurecido estas divisiones, los esfuerzos por la reconciliación han continuado. La pregunta sigue en pie: ¿la unidad es aún posible o la historia ha hecho imposible sanar las heridas del pasado? Intentos de diálogo y la lucha por la unidad. A pesar de siglos de conflicto, líderes de ambas iglesias han buscado la reconciliación. Uno de los momentos más significativos ocurrió en 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I tomaron la histórica decisión de levantar las excomuniones mutuas de 1054. Aunque fue un acto simbólico, demostró una voluntad genuina de sanar la división. Desde entonces, múltiples papas y patriarcas han mantenido encuentros para fortalecer los lazos, reconociendo su herencia común y su fe en Cristo. Uno de los mayores desafíos para la unidad sigue siendo la cuestión de la supremacía papal. Mientras que los católicos creen que el Papa tiene jurisdicción universal sobre todos los cristianos, los ortodoxos sostienen que la autoridad debe ser colectiva, decidida a través de concilios ecuménicos. Esta diferencia fundamental en el gobierno eclesiástico ha impedido una plena reunificación. Otro asunto pendiente es la controversia del filioque, que sigue sin resolverse. Aunque algunos teólogos católicos han sugerido que la redacción original oriental del credo es teológicamente válida, la Iglesia Católica nunca ha eliminado oficialmente el filioque de su liturgia. Para los ortodoxos, esta frase sigue siendo un símbolo de la imposición occidental. Señales de progreso. Reconociendo el terreno común. A pesar de estos obstáculos, ambas iglesias se reconocen mutuamente como apostólicas y con sacramentos válidos. A diferencia de las denominaciones protestantes, que el catolicismo considera carentes de sucesión apostólica, la Iglesia Ortodoxa es reconocida por Roma como poseedora de sacramentos válidos, incluyendo la Eucaristía y el sacerdocio. Aunque esta aceptación aún no ha llevado a la unidad plena, demuestra un vínculo teológico profundo que sigue vigente. En los últimos años, los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han trabajado para fortalecer las relaciones con los líderes ortodoxos. Declaraciones conjuntas sobre temas como la persecución de cristianos, los valores morales y la justicia social han mostrado que,
Aunque persisten las diferencias teológicas, ambas iglesias pueden cooperar en cuestiones globales. Obstáculos para la reconciliación. A pesar del diálogo, factores como el nacionalismo, los agravios históricos y las diferencias teológicas aún dificultan la unidad. Muchos cristianos ortodoxos, especialmente en Rusia y Grecia, desconfían de Roma y ven los intentos católicos de unidad como una forma de imponer su autoridad. Por otro lado, muchos católicos desconocen la teología ortodoxa, lo que genera malentendidos que complican aún más la relación. Además, las divisiones internas dentro de la ortodoxia, especialmente entre los patriarcados de Constantinopla y Moscú, han creado obstáculos adicionales. Si la ortodoxia en sí misma no está unificada, ¿cómo podría reunificarse con el catolicismo? ¿Es posible la unidad? La separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa es uno de los cismas más antiguos en la historia del cristianismo. Aunque se han dado pasos hacia la reconciliación, la verdadera unidad sigue siendo difícil de alcanzar. Las disputas teológicas, siglos de desconfianza y estructuras eclesiásticas distintas hacen que una reunificación total parezca poco probable en el futuro cercano. Sin embargo, el diálogo continúa. A medida que ambas iglesias enfrentan desafíos modernos, como el secularismo, la persecución religiosa y la crisis de fe en la sociedad, algunos creen que la unidad, incluso si no es institucional, puede lograrse a través de la cooperación, el respeto mutuo y el testimonio cristiano compartido. La pregunta final sigue en el aire. ¿Volverá alguna vez la iglesia a ser una sola? ¿O las heridas de la historia han cortado demasiado profundo?